Buenas tardes. En Medellín vamos bien. Para que disfrutemos de manera segura de este encuentro, les recordamos usar siempre el tapabocas de forma correcta, cubriendo nariz y boca. Lavarse las manos con frecuencia, usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. Vamos a dar inicio al conversatorio La historia y la ficción literaria en Zenón y Genoveva, Marguerite Yourcenar y Germán Espinosa. Conversan Blanca Nora Cano, profesional en idiomas y estudios literarios, Gladys Velázquez, filósofa, y Patricia Restrepo, socióloga e investigadora de la obra de Marguerite Yourcenar. Este es un evento convocado por la Alianza Francesa. Recibámoslas con un aplauso y bienvenidos a todos. ¿Aló? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla que vamos a presentarles, que tiene un objetivo sencillo pero valioso, motivación a la lectura. Como ya fue anunciado, primero que todo, queremos contarles cómo nació este trabajo, cómo nos juntamos alrededor de esto. Hace 2 años exactamente, en Bogotá hubo un coloquio convocado por una sociedad que hay de estudios yourcenarianos a nivel internacional, que presentó una temática muy interesante y era la relación de Yourcenar en general con lo que ellos llamaron las Américas. Y una de las líneas de trabajo era la posibilidad de hacer un estudio comparativo entre Yourcenar y algún autor local. Nosotras tenemos una trayectoria larga de lectura de Yourcenar junto con un grupo de amigas que están por allá, muy fructífero por lo demás, una lectura muy detenida, muy conversada. Entonces nos quedaba con, bueno, nos vamos por esta línea, ¿y cuál autor? Gladys tuvo la brillante idea de proponernos a Germán Espinosa y escoger esa novela, La tejedora de coronas, resultó providencial. Ninguna de las tres, o tal vez Gladys la había leído, pero hacía mucho tiempo, o Patricia. Para las otras dos era una novela desconocida, pero eso fue providencial, porque esa novela nos ilustró, nos enseñó historia, nos permitió descubrir a Germán Espinosa. Entonces nosotras presentamos este trabajo en ese coloquio, tuvo buena acogida, muy buena acogida tuvo el trabajo de nosotras, y después, por asuntos tal vez de la bruja de San Antero, no sé, la directora de la Alianza conoció el trabajo y se interesó en nuestra propuesta. Eso explica pues entonces el porqué, Yourcenar, Espinosa, etcétera. Los protagonistas, los protagonistas que ya me oyeron mencionar, Zenón es el protagonista de una novela que se llama Opus Nigrum, de Marguerite Yourcenar, y Genoveva entonces es la protagonista de La tejedora de coronas, de Germán Espinosa. Marguerite Yourcenar, una mujer que nació en Bruselas, pero que tuvo un espíritu sin límites,
que tuvo nacionalidad belga, francesa, estadounidense y que recorrió el mundo, viajó mucho y no estaba precisamente interesada en ser de aquí ni de allá. Se desempeñó en todas las opciones literarias, es decir, escribió novelas, cuentos, poesía, inclusive ensayo. Fue la primera mujer en llegar a la Academia Francesa en 1980. Bueno, entonces ella es entonces la autora de Opus Nigrum. Germán Espinosa es un autor colombiano que nació en Cartagena. Ay, yo no sé si tengo el pastel por aquí. Bueno, creo que no. Murió en Bogotá, muy igualmente prolífico. Escribió también narrativa como poesía, ensayo, y dejó pues una huella profunda, desgraciadamente no muy conocido. Tuvo la mala fortuna de que justamente esta novela, La tejedora de coronas, fuera publicada en 1982, el año en que García Márquez obtuvo el Nobel. Eso hizo que, obviamente, pues ustedes los que están más jóvenes no, pero los otros sí, el panorama literario estuvo copado con la presencia de Gabo y una obra que es de todas maneras de invaluable poder. Entonces no es muy conocida la obra de Germán Espinosa. Entonces lo que vamos a hacer es presentarles, cada una va a tener su intervención, a ver quiénes son esos personajes, cómo se teje esa trama, porque justamente nuestro interés era, o el título de nuestra charla es La historia, con mayúscula digamos, la historia y la ficción literaria. Entonces, Patri, nos contás de los personajes. No se oye. Buenas tardes. Pues gracias por estar aquí presentes. Bueno, nosotros, como Blanca lo planteó, hicimos exactamente un comparativo entre los dos personajes principales de Opus Nigrum y de La tejedora de coronas. Yo les voy a presentar a ambos con alguna diferencia en el tiempo. Empecemos por Zenón, que es el personaje principal de Opus Nigrum, el protagonista, y que es el escogido por nosotros para el trabajo comparativo. Zenón es un hombre que nace en Brujas el 24 de febrero de 1510, es decir, siglo XVI, el Renacimiento. Es un hijo ilegítimo, no conoce a su padre, pero por azares azares no, hereda de su padre el amor por la aventura, por las lenguas clásicas, por el conocimiento. Entonces es un sardino que desde muy niño es muy inquieto, pero que crece despreciado por la familia. A su padre, que no conoció, heredó lo que les decía, y de su madre hereda, o recibe más que heredar, el desprecio que ella siente por ella misma al haber concebido un hijo legítimo. Entonces Zenón crece en un medio en que es despreciado familiarmente, primero por ser ilegítimo y segundo porque él rechaza irse con su madre y el nuevo esposo de ella, que no era su padre, por supuesto. Entonces él rechaza eso. Entonces la familia, siglo XVI, resuelve entregarlo, o recomendarlo a un cardenal, no, un canónigo, llamado Campanus, que era muy cercano a la familia Ligre, de donde es Zenón. Este hombre Campanus me parece que supo reconocer
la inquietud y el interés de ese joven o de ese niño en ese momento y lo orienta hacia el conocimiento, hacia la alquimia, le da algunas nociones de alquimia, hacia ciencias naturales. Y Zenón crece muy ensimismado. Es un joven que se pasa horas por fuera, días por fuera observando la naturaleza, y todo era el afán del conocimiento, pero de sí mismo. Entonces él observaba la naturaleza y pues por supuesto reflexionaba y tal, con el fin de alimentar el conocimiento de sí mismo. Entonces esa inquietud y ese interés hace que de 20 años Zenón se vuelva un peregrino, y realmente un peregrino, es decir, él nació en Brujas y de 20 años se va de su casa solo, caminante, va a España, al Oriente Cercano, al África del Norte, se decide ir a España con el afán de incrementar los conocimientos pues, de alquimia, que era como lo que más le interesaba. Bueno, no, el hombre, ese peregrinaje pues y ese recorrer el mundo le permite como afianzar su carácter, que fue un carácter determinado y que fue lo que le dio pues como su personalidad segura, decidida, de ser capaz de investigar, de esconderse por la situación de la época, y lo lleva pues a convertirse en un viajero, no solo de caminos pues terrenales, digamos, porque eso se hizo recorridos a pie, sino de caminos espirituales, interiores, pues. Él se convirtió en un hombre que incorporó toda esa experiencia del peregrinaje. Bueno, es el protagonista Purnigru. Ese es nuestro primer personaje. ¿Sigues, Steve? Gladys, narrador. ¿Aló? En la vida de Zenón nos introduce un narrador omnisciente que como tal lleva una línea cronológica y lo sabe todo acerca de él, de su adentro y de su afuera. Por eso justamente, por este narrador omnisciente, sabemos que su padre, Míser Alberico de Numi, un joven prelado del antiguo linaje florentino, un hombre que de la época, según la ficción creada por Yourcenar, tuvo la oportunidad de conocer a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, contemporáneo de ambos personajes, y él mismo era como buscador de manuscritos antiguos, pero a la par también él los coleccionaba. Incluso en alguna época de su vida tuvo la oportunidad de traducir del griego al latín la vida de los padres del desierto. ¿Qué más podríamos decir? También es un hombre, bueno, Zenón, es un hombre que piensa y actúa diferente. Tiene una gran, tiene una gran libertad, se permite una gran libertad, pero que se la concede a la vez el libre albedrío del humanismo naciente en ese momento. No solamente tiene estudios de alquimia, sino que los estudios que hace en esta ciencia los incorpora a la vida espiritual, a su vida, a su propia búsqueda vital. También sabemos de Zenón que era contestatario, transgresor, era un hombre distinto, para la época era un hombre completamente distinto, y de alguna forma contribuye a ello lo que en un inicio es como digamos, algo negativo, carecer de padres, se convierte en una virtud o en una fortaleza para él,
porque esto hace que desconozca totalmente nexos, ¿cómo es? Personales, no solamente los nexos personales, sino los de instituciones. Es completamente irreverente frente a todo. Bueno, Yo creo, Gladys, sí. que muy bien lo que nos estás contando. Miren cómo entonces esto se va tejiendo, ¿cierto? Patricia nos dice que Zenón es un hijo ilegítimo, no conoció a su padre, y Gladys nos cuenta que el narrador de Opus Nigrum, que es un narrador que lo sabe todo, él es quien nos cuenta entonces la infancia de Zenón, en qué condiciones fue que nació Zenón y cómo se desarrolló y cómo fue que lentamente ese deseo que tenía de conocimiento, pero también su ostracismo, también la posición que la familia le iba dando por ser ilegítimo, parecía que todo encajaba para que él decidiera entonces la carrera religiosa, era lo ideal. Por un lado satisfacía su afán natural de conocimiento, pero por otro de alguna manera satisfacía también el deseo de la familia de alejarse de él, de tomar distancia. ¿Cuál es la época entonces en que se desarrolla Zenón? Es el Renacimiento. El Renacimiento nació en Italia en el siglo XIII, tuvo diferentes desarrollos en Europa. En Francia, por ejemplo, correspondía al siglo XVI. Los italianos, por sobradas razones, es decir, por los artistas que tuvo, por los escritores que tuvo, tomó la delantera, entonces fue el pionero. Ya Gladys nos mencionó pues, las figuras mayores de esa época en Italia. En la novela, en Opus Nigrum, vemos de todas maneras en el ambiente, todo el mundo mira a Italia, todo el mundo mira a Italia con envidia casi. O sea, los gobernantes porque quieren anexar territorios, pero los artistas porque saben que ahí se está desarrollando un movimiento de mucha envergadura. Entonces, ¿el Renacimiento qué es? ¿Por qué Renacimiento? Porque toda esta corriente que se formó inicialmente en Italia bebió otra vez en las fuentes de los clásicos, es decir, griegos y latinos, ¿cierto? Donde obviamente nació la cultura occidental. Entonces ahora este es el Renacimiento. Volvamos después de la Edad Media, de casi 10 siglos de dominio de la Iglesia Católica sobre casi todas las manifestaciones humanas, volvamos a las fuentes, volvamos a los griegos y a los romanos que eran politeístas, pero que amaban el arte, que amaban el cuerpo humano, que se satisfacían reproduciendo esculturas, sobre todo ese cuerpo humano y sus posibilidades. Entonces, todas esas ideas que se movieron ahí propiciaron entonces este siglo que fue de mucho movimiento, pero que permitió la eclosión, el nacimiento de un humanismo que justamente, como lo dijo Gladys ahora, y como representa bien Zenón, ese libre albedrío, yo decido. Ya no es que pongo mis manos en la voluntad divina para que esa revelación y esa rebeldía del ser humano para decir, yo sé decidir, ¿sí? Entonces, el Renacimiento además es una época de mucho movimiento, Yourcenar lo explica en alguno de sus escritos, no es solamente eso, es también la reforma religiosa, es decir, Lutero, muchas cosas precipitan, digamos, el inicio del Renacimiento y obviamente acompañan toda esa evolución, la imprenta de Gutenberg, el descubrimiento de América. Entonces parecía que muchas cosas que se daban por hechas, por establecidas, por ya logradas, se movieron. Imagínense el impacto solamente del descubrimiento de América. Nuevas plantas, nuevos animales y hombres nuevos también, nuestros antepasados,
a los que los españoles no sabían dónde poner. ¿Sí? Entonces, ese es el Renacimiento, esa es la época de Zenón, y eso explica entonces también, en buena parte, todas sus inquietudes. Patricia, ¿por qué no nos hablas ahora de Genoveva? Bueno, Genoveva es nuestro segundo personaje, pues, y el único, es decir, dos, que hicimos el paralelo. Pues yo tengo que decir que esa mujer me encanta. Pues, eh, Genoveva Alcocer es la protagonista, pues, de La tejedora de coronas, de la obra de Germán Espinosa. Ella nace en 1680 en Cartagena, es decir, 170 años después del nacimiento de Zenón. Estamos comparando dos personajes de momentos muy distintos en la historia. Bueno, el nombre Genoveva tiene muchas acepciones o significados, o no sé pues exactamente. El hecho es que el que se impone es el de origen celta, que es el que realmente significa tejedora de coronas. Entonces Genoveva es una tejedora de coronas. Y también hay otra cosa significativa en el nombre, que es, pues, una corona implica o representa iluminación, como luz, como también es un símbolo masónico, y el hecho de ser redonda implica como el cierre, la unión de lo terrestre con lo celestial, o de lo terrenal con lo celestial. A los 17 años, Genoveva está enamorada de Federico, también cartagenero. Es un muchacho hijo de padres españoles que ama el mar, que como su padre, el de Federico, ama el mar, pero le llama mucho más la atención la bóveda celeste y como los misterios que allí se desenvuelven. Su padre, que fue un navegante, le motiva ese interés por el conocimiento a través de los instrumentos de observación que él utiliza como navegante, de las cartas de marear, y Federico se mete en ese cuento del conocimiento de la bóveda celeste. Entonces ella está pues enamorada de Federico. Federico descubre un planeta al que le da por nombre el de su amada Genoveva, y el interés suyo es llegar como a los medios científicos, es viajar a París, hacer conocer el nuevo planeta que él ha descubierto, y al momento de contarle o de anunciarle a Genoveva este descubrimiento, él explica, y voy a leer una cita de Germán Espinosa, él explica que este nuevo planeta, comillas, bajo cuyo signo estarían favorecidos los descubrimientos, las facultades inventivas y las ideas revolucionarias, él, Federico, pertenecía más bien a los sabios, a los artistas y navegantes, a los intranquilos e inconformes, a los insumisos, a los que deseaban cambiar al hombre y al mundo. Eso nos dice Federico del planeta. El pertenecer Genoveva a una familia pues pudiente le garantiza como una vida placentera, por supuesto, ¿cómo se dice eso?, enmarcada en los cánones que imponía la Iglesia Católica en ese momento. Y pues hay que decir que con la colonia llegó la religión católica a Colombia, pues, y a Cartagena en este caso. Entonces se da para ella un mundo que empieza a descubrir, que ella es una joven pues inteligente, que ella pues en la novela nos damos cuenta que tiene una narrativa propia, tanto de lo que sucede alrededor como de ella misma, y
y Genoveva está ahí cuando a partir de, bueno, ese mismo, no, en el año 1697 se da la expedición de Cartagena, que es exactamente una invasión por los franceses ordenada por el rey Luis XIV a Cartagena, y eso hace, pues vuelve la ciudad nada, es un hecho muy violento, suceden acontecimientos complicados para la ciudad, y la Armada francesa pues llega no solo a invadir, sino que viene con el refuerzo de piratas, de filibusteros, de fin. Cartagena entonces es víctima de ese pillaje y, y violencia. Eso no sucede solamente en ese momento, sucede dos veces, porque entonces los piratas no quedaron contentos, los que invaden y llegan al litoral no quedan contentos con la repartición del ¿cómo se llama eso? Del botín que hacen los franceses, los militares franceses, entonces vuelven y atacan la ciudad. Todavía eso hace que la ciudad quede abandonada a la suerte. Las mujeres fueron objetos de vejaciones. Genoveva no escapa de esa situación, fue objeto de violaciones múltiples, y eso es una cosa un momento muy difícil. Los papás de Genoveva mueren, los papás de Federico también, y finalmente Federico muere ahí, lo que hace que Genoveva pues casi que entra en shock y solo queda con la idea de decir, pues, o de hacer, yo esto lo hago conocer porque lo hago conocer, yo me voy de esta ciudad, yo tengo que ir donde están los científicos, yo me quiero ir a París, y ella desesperada pasa mucho tiempo en una angustia que conversa con ella misma y que se la cuenta uno en la obra, buscando con quién irse de Cartagena. Finalmente encuentra con quién irse de Cartagena y, y se vuelve, pues ella viaja a Marsella. Bueno, primero va a Quito porque la pareja que encuentra, que es pues una pareja de hombres, se va con ellos a Quito, va a Marsella, va a París, va a Salamanca, Nueva York, Roma, y solo vuelve a Cartagena al final de sus días, ya una mujer nonagenaria. Bueno, esa es Genoveva Alcocer. Gracias, Patri. Ajá. Bueno, ya Patri nos dio nociones de quién es Genoveva. Genoveva es un personaje fascinante, pero es muy importante resaltar que la narración en La Tejedora de Coronas es en primera persona. Ella se vale de un monólogo, pero se permite muchas libertades, como usualmente uno se las permite en el relato oral, que eso es lo más fascinante de esta obra. En ella combina o simultáneamente habla del pasado y del presente, incluso simultáneamente de los dos. No tiene límites, se desborda totalmente. Por momentos, mejor dicho, es como una especie de delirio. Por momentos da la impresión que se desborda la narración, pero es justamente por lo que señalaba antes. Está emparentada por su, digamos, parecido o semejanza con el relato oral. Bueno, no obstante, a pesar de revolver simultáneamente, de mezclar pasado y presente, ella no nos deja perder en el laberinto de esa narración. Digamos que al mezclar ficción e historia, ella se vale de un hilo conductor. Y ese hilo conductor es lo que permite que, como una especie de hilo de Ariadna, no la deje perder en ese laberinto de palabras. Es una novela de largo aliento, son 555 páginas, solo tiene 19 pausas marcadas por 19 capítulos. Bueno,
pienso que hasta ahí podría ser como la aclaración con relación a Genoveva, que lo más importante de resaltar, como lo dije al comienzo, es que es un monólogo, o sea, es un relato en primera persona. Entonces, miren lo que tenemos hasta ahora. Zenón nos es presentado su historia contada por un narrador omnisciente, es decir, que lo sabe todo. En cambio, lo que sabemos de Genoveva lo sabemos por ella. Es decir, qué tanto inventó, qué tanto añade ella. Ella está en eso que nos ha explicado Gladys, yo creo que muy bien. Entonces, por ese discurso de Genoveva sabemos, adivinamos algunas veces todo ese horror que significó específicamente eso que se llamó la expedición de Cartagena. La expedición de Cartagena es un hecho histórico, reseñado, ocurrido en 1697, como ya se dijo, en el que la Armada francesa, apoyada por piratas, atacó la ciudad. El interés venía del rey francés, como ya Patri nos explicó, que quería de alguna manera, estaba interesado en que la corona española, cuyo rey estaba ya decadente y no tenía hijos, la corona francesa estaba interesada en que el señalado para suceder a ese rey fuera un sobrino del rey francés. Entonces, no hallando mejor manera, se dijo, voy a hacer una ¿cómo se diría?, incursión armada en alguna colonia española. Entonces, Cartagena fue la elegida. Fue una intervención, pues ustedes se pueden imaginar, además apoyada por piratas, donde hubo pues saqueos miles, todo lo que había en todas partes de valor se fue llevado por ellos, muchas personas heridas, muertas, las mujeres violadas. Entonces tenemos entonces aquí otra vez el elemento histórico, ¿cierto?, como punto de partida para que la imaginación de Germán Espinosa nos sitúe los orígenes, cree y nos presente a esta mujer, a Genoveva Alcocer, con todas sus condiciones especiales, es decir, joven, digamos, buena vida, mimada, porque su padre de origen español tiene suficientes propiedades para garantizar una buena vida, y que ya se prepara también para seguir los cánones de lo que es bien en una sociedad, pero cuya historia personal se ve interrumpida abruptamente, violentamente, con esta expedición de Cartagena, ¿cierto? Entonces vamos señalando, como igual que señalamos Renacimiento con todos sus elementos, ahora decimos expedición de Cartagena con todo lo que implicó para la ficción literaria que es Genoveva Alcocer. ¿Perdón? Época de la colonia. Claro, sí, la colonia, sí, la presencia obviamente de España en nuestro territorio. Sí, hay un elemento muy importante, muy interesante, van a ver, que se sitúa a medio camino entre esa historia y esa ficción literaria que nos va a presentar Patri. Bueno, vamos a hablar de lo que hoy decimos el alter ego, que en la novela es... ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Bueno, alter ego, primero que todo, viene del latín, es un segundo yo, y en la novela existe un personaje interesantísimo, pues un personaje no, el alter ego de Genoveva es la bruja de San Antero. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva pues a pensar que la narración en la obra, que es un monólogo que es a partir de Genoveva, muchas veces no sabemos quién cuenta qué. Entonces Genoveva menciona a la bruja de San Antero y
las narraciones que esa bruja y los hechos que como fenomenales que hace la bruja, Genoveva nos los cuenta. Entonces nos encontramos siempre como ante unas realidades contadas por Genoveva, pero de hechos que hace la bruja de San Antero. Eso es una cosa bien, bien interesante y bien lograda en la novela. Ese alter ego es como una prolongación de uno, o sea, ¿cómo se dice eso? La bruja de San Antero es un constitutivo de Genoveva. Entonces, finalmente la bruja parte del interior de Genoveva, pero es Genoveva, pero no es. Genoveva es en la vida real, la bruja es el alter ego. La bruja no habla realmente en la novela, la narradora es Genoveva, pero nunca la bruja entra directamente como a hablar. Entonces, eso, hay una ocasión en que, como dice Blancura, es una aparición que es en una ocasión Genoveva se mira al espejo y la imagen que recibe de ese espejo, pues no sabe si es ella o si es la bruja de San Antero. Entonces eso es una maravilla porque, wow, entonces el lector como nosotros queda, pues, es decir, la narración es de tal manera que al lector le toca descubrir una cantidad como de señales y de indicios que hay desde que la bruja hizo esto, que reconstruyó una historia que si no fuera por la bruja de San Antero no la tendríamos, no la conoceríamos. Es una cosa muy cautivadora realmente. Y bueno, Genoveva como narradora y como protagonista de la novela sabe que la bruja de San Antero existe. La lleva dentro y se sabe con la bruja en ella misma, pero los lectores no sabemos, o nosotros no sabemos desde la lectura de la novela si la bruja sabe si Genoveva existe. Es un interrogante que... Y la bruja además solo aparece, es otra cosa bien interesante, durante la lectura uno como que pilla unas pistas, como que dice, ¿qué hay aquí? Pero solamente al final de la novela, muy al final, aparece la bruja. Entonces uno como lector empieza a empatar una cantidad de cosas sueltas que tenía ahí, que no sabía que eso fue un presente y fue pasado, y sí, está aquí en Cartagena, no, está en París, no, ya se fue, no. Es bien interesante porque la bruja y su alter ego en ese sentido solo aparece directamente al final de la novela. Bueno, esa es Genoveva, la protagonista de La tejedora de coronas. Blanca, aló. Blanca, yo quisiera como acotar algo a lo que acaba de anotar Patricia. Sí. Y es que es muy importante. Ella introduce, nos explica muy bien la presencia de la bruja, del alter ego de Genoveva, que es la bruja de San Antero. Pero tenemos que tener en cuenta que la bruja como tal, el concepto de bruja, hubo un momento en la historia que tuvo una importancia capital. En un momento dado, en la época propiamente feudal, el término bruja le era endilgado a las mujeres que no se sujetaban a norma alguna. Es muy usual que a las mujeres nos digan brujas y solemos tomarlo como, digamos, un insulto, y realmente es un halago conforme al concepto, a cómo nació el concepto de bruja. En una época incluso eran consideradas mujeres sabias, eran las encargadas de la salud en la comunidad. Obviamente todo esto por fuera de la fe católica. La Iglesia no estaba de acuerdo obviamente con esas prácticas. Eran mujeres libres que querían liberarse del yugo patriarcal, que querían conquistar su autonomía.
que practicaban la sexualidad por fuera de los fines procreativos. Bueno, es una figura bien interesante y me parecía importante como, ¿no es cierto?, introducirla para una mayor claridad de ese concepto de ese alter ego, que es bien importante y que tiene toda consonancia con ese personaje de Genoveva, que fue completamente libre. Ella fue una mujer que lo desafió todo, ¿sí? Fue sui generis, fue completamente distinta para la época. Impensable que en esa época una mujer tuviera aspiraciones de ser sabia, de saber de astronomía, de llegar a Europa a dar a conocer el nombre de ese planeta que descubrió, o sea, continuar con la obra de su amado Federico. Bueno, hasta ahí mi intervención, que de pronto me excedo. Y yo quiero hacer una pues anotación, no, comentario. Nosotras tenemos una bruja. Este personaje es una bruja completa. Me la montaron. Justamente desde la Edad Media, la Iglesia, en su afán de controlar todo lo que fueran prácticas religiosas y en general todo lo que fueran las creencias de todo ese misterio divino, instauró una institución que cometió grandes horrores doquiera estuvo. Nació en Europa en momentos distintos, pero tuvo su capítulo en Alemania, aún en Inglaterra, en Francia, en España también, y obviamente pues vino a nuestras tierras como efecto, obviamente, de esa sujeción a la que estuvimos sometidos. La Santa Inquisición, ¿cierto? La Inquisición. Entonces, ¿qué era la Inquisición? Era el tribunal de la Santa. El tribunal. Entonces, tenía una conformación, parece, pues todo un protocolo de conformación estricta, cómo procedían también, es decir, si había sospechas, qué hacían con la persona sospechosa, pero muy a menudo a los creyentes, a los fieles, se les hacía una campaña para que delataran a quien de pronto vieran en prácticas no poco comunes o con creencias que no eran las más bien encaminadas según la religión. Entonces había obviamente mucho miedo, ¿cierto?, entre todos esos fieles, porque recuerden que era la Edad Media la total dominación de Dios y de la institución Iglesia. Entonces mucha gente tenía temor y mucha gente delataba sin estar completamente segura de lo que estaba poniendo en consideración de este tribunal. El tribunal entonces hacía una serie de pesquisas iniciales, pero había también torturas, ¿cierto? En Cartagena existe todavía el Museo de la Inquisición y es espeluznante ver lo que allí pasaba por los instrumentos que uno todavía ve en ese museo. Entonces mucha gente que no tenía ninguna culpa confesaba, solamente pues decía lo que los otros quisieran oír, solamente por librarse supuestamente de más torturas o de la muerte, lo cual finalmente no tenía tampoco mucho éxito, porque una vez que la sospecha estaba, casi nunca había un perdón, una absolución, ¿cierto? Entonces la Inquisición, miren que Patricia nos dijo, Patricia nos habló de la diferencia que había entre épocas, cronológicamente, entre Zenón y Genoveva, y sin embargo a ambos los alcanzó la Inquisición, ¿cierto? Los alcanzó la Inquisición. Entonces ese es otro elemento histórico, ¿cierto? Ya habíamos mencionado, obviamente, el Renacimiento con todo lo que tenía, hemos mencionado la expedición de Cartagena, que es un hecho histórico, y ahora mencionamos la Inquisición, que también los cobija. Y la Inquisición
obviamente pues los cobija a ambos, incluso con esa diferencia, insisto, con esa diferencia que hay entre uno y otro, siendo épocas distintas, continentes distintos, sin embargo, los dos la padecieron. Obviamente que la Inquisición, pues si bien hubo también hombres víctimas de ella, pero había un particular interés también por esas brujas, ¿cierto? Por esas mujeres, pareciera que sí, que las mujeres estamos más dadas a no sé qué cosas ocultas, a hacer no sé qué reuniones y a utilizar no sé qué filtros. Eso está en la tradición. Entonces, oímos con alguna frecuencia lo de cacería de brujas, ¿cierto? Entonces, miren que de alguna manera, de una manera muy clara, esta bruja de San Antero también puede, con esa complejidad además que nos ilustró muy bien Patri, pero claro, tiene que ejercer un atractivo muy interesante para esa Inquisición, ¿cierto? Esa bruja. Pero esa bruja, como es un alter ego, como esa bruja nos la presenta Genoveva en ese monólogo, digamos, como ella quiere, ¿cierto? Le atribuye a veces unas acciones, vaya uno a saber. Entonces, eso es un atractivo adicional, eso es una condición que Genoveva, además de ser lo que ya hemos mencionado, pues la libertaria, la que a toda costa, muy joven, 17 años, quiere abandonar su ciudad, ir a otras partes, conocer el mundo, conocerlo todo. Además hay una ficción también de que Genoveva recorre Europa, de que conoce a Voltaire, de que es su amante, conoce, atraviesa... ¿Cómo? A un papa. A un papa también. Y es decir, Genoveva conoce, supuestamente, todo el desarrollo del siglo de las luces, pues, ¿cierto? El iluminismo, el siglo de las luces, todo lo que había que conocer. Ella está en la jugada, ella sabe cómo estar. Y obviamente la bruja de San Antero le ayuda, ¿cierto? Eso es lo que ella nos dice. La bruja de San Antero le ayuda. Bueno, venidos a este término, sugerido por Blanca, valga decirlo, que es la profe. Que es la bruja. La profe, es la profe, sugiere trasladarle al público, de pronto lanzar la propuesta de si ha quedado clara la distinción entre Zenón y Genoveva o, por el contrario, señalar qué aspectos hay en común entre ellos dos. ¿Cuáles creen ustedes que puedan ser esos aspectos comunes o que los distinguen? O disímiles, sí. Exactamente. Exacto. O sea, lo último que teníamos en nuestra agenda era, bueno, concluyamos, que ya hemos hablado mucho, ya saben de quién, de los dos personajes, etcétera, narradores, historia, etcétera. Y además Blanca hizo una trampa, fue muy puntual, lo dijo muy despacio al final, muy detalladamente, señaló aspectos muy importantes. Entonces, bueno, tienen la palabra. ¿Quién se lanza? Sí. Clara. Démosle micrófono, ¿no? Sí, se lo llevo. Ah, mira. Buenas tardes, las felicito. Excelente Gracias. exposición. Como lo dijeron también en las trampitas que dijeron, son dos personajes que para su época y ambos pues en sus hechos eran personas totalmente diferentes a lo que se venía desarrollando realmente para personas jóvenes y en su momento, ¿no es cierto? Entonces fueron dos personas que salieron como del común de lo que se vivía en cada uno en su ambiente. Exactamente, entonces ahí tenemos algo que los junta, ¿cierto? Personas fuera de
Yo estaba pensando también como en la búsqueda del conocimiento, la exploración, como toda esa pasión por el saber y el descubrir nuevas cosas. Claro que sí. Haces una muy buena observación, porque ese es un punto central en la comparación que hacemos, y hay que diferenciar la manera como los dos abordan el conocimiento. Es decir, Zenón lo aborda a partir de la observación de la naturaleza, de experimentar, de conocer, de analizar cadáveres en todo el cuento de la alquimia. Y Genoveva, al contrario, lo hace a partir de su interior, como de ella misma, como que algo le habla allí, como que a donde la lleva el corazón, ella quiere conocer, quiere saber, quiere... Entonces abordan el conocimiento desde puntos de vista muy distintos, por supuesto en épocas muy distintas. Y ahí yo quiero, bueno, no, eso lo puedo dejar. Y el corazón y el cuerpo. Ah, sí, claro. Hay que aclarar, claro, porque ella, claro. a partir de esa experiencia que tuvo inicialmente con la expedición de Cartagena, una circunstancia obviamente horrible, negativa, pero que de alguna manera la libera, ¿cierto? De algo que por la influencia de la religión católica y por por culturalmente, una cosa que está vedada. Entonces, ella no tiene ningún problema con su cuerpo, ¿cierto? Para satisfacer su deseo, no tiene ningún problema. Entonces sí, muy bien, el conocimiento es algo que a mí siempre, creo que siempre lo digo, qué pena, pero el primer capítulo de Opus Nigrum termina con Zenón diciendo, voy hacia mí mismo. Esa era la alquimia, voy hacia mí mismo, es decir, quiero conocerme yo. Y Genoveva lo hace, pues sin decirlo, sin anunciarlo, lo hace. Un poco a la fuerza primero, pero bueno, ya asume lo que le pasó y ya. Muy bien. Pues sin haber tenido la oportunidad de leer La Tejedora de Coronas, un punto en común que veo entre los dos personajes es esa fidelidad a ellos mismos, y Sí. en ella encuentran esa libertad que al Sí. final, al menos en la obra de Opus Nigrum, es muy clara, ¿cierto? En ese último capítulo que se habla tanto sobre la libertad y el encuentro de la libertad y cómo este personaje muere siendo libre por haber sido fiel a sí mismo. Sí. Es Sí. un punto bien interesante. Gracias. ¿Hay una chica allí que quiere? Sí, nosotros dejamos todavía unos interrogantes que él tocó ahí de ladito, es decir, cómo finalmente se despiden estos dos personajes, pero eso se los dejamos para que ustedes obviamente los lean, ¿sí? Sí. Pero tiene que ver con ese principio, sí. Buenas tardes. Hola. Primero felicitarles, a mí me encantó la exposición que han traído. No entendemos. ¿Escuchan? Sí, pero Sí, no ya te sí. entendemos. De pronto quitar un momento el tapabocas. Ah, sí. Listo. Bueno, lo que a mí me llama la atención en realidad es cómo ustedes han logrado traernos una conversación que en realidad nunca se ha realizado entre los dos autores, ¿cierto? Pero que en este momento tenemos la posibilidad de asistir a una conversación ficticia, digamos, entre Marguerite Yourcenar y Germán Espinosa. Eso me parece muy interesante y muy enriquecedor. Eso quería decir. Gracias. Muy bien expresado, gracias. Eso fue Conversación una entre los cosa que para autores. nosotros fue muy satisfactoria, encontrar el coloquio que fue el objeto de este trabajo. Pedía comparación entre la obra de Marguerite Yourcenar y ella como autora y autores latinoamericanos o americanos en general. Tenemos que decir que nosotros señalamos a Germán Espinosa casi que al azar, plum. Y encontrarnos con ese mundo en momentos históricos tan disímiles, con complicaciones iguales para cada personaje, y con personalidades de cada personaje, o sea, cada uno en su momento, como decías, son personas
por fuera del medio, del ambiente, del común, De lo que no común, se sí. sometían a normas, que se cuestionaban todo, que lo observaban todo. Entonces es muy interesante encontrar, pues estamos hablando de un autor colombiano, estamos hablando de una autora, de la primera mujer que entró a la Academia de la Lengua Francesa, de una trayectoria inmensa. Estamos hablando de un autor colombiano que creo que muy poquitos de nosotros lo conocemos. Encontrar eso. Y hay otra cosa bien simpática. Marguerite Yourcenar desarrolla un personaje masculino, Germán Espinosa desarrolla un personaje femenino y tienen esa trayectoria. Por asuntos de tiempo, Nos cortaron, sí, ¿no? ¿Qué, cómo dice? podemos otros 15. Todavía hay 15 minutos para que se animen a continuar esta tarea que está muy interesante. Parece que sí nos pusieron cuidado. ¿Alguien más? Bueno, algunos mencionaron de cómo Marguerite Yourcenar fue una mujer que fue pionera, fue incursionadora en la academia. Me imagino los retos que eso pudo implicar para ella en esa época. Desde la investigación de pronto un poco más biográfica de ella, ¿qué nos pueden decir? Porque me hace pensar en una Virginia Woolf de su momento, ¿cierto? Entonces, lo que sepas, que nos puedas contar, que el chisme es muy bueno, pero que también para las mujeres no ha sido fácil tener un lugar en la academia y ser reconocidas. A mí me encanta que ya en Palabras Rodantes del Metro haya un libro de Marguerite Yourcenar. Lo pueden en serio todavía de pronto encontrar rodando por ahí. Entonces, ¿cómo fue de pronto ese comienzo? Si hay alguna anécdota de eso. Yo voy a interrumpir ahí porque me gustaría, antes de que me imagino que Gladys es la Gladys, que va, ya tiene la palabra en ese aspecto. si podemos cerrar un poquito entonces lo que veníamos diciendo, ¿qué otras cosas se encuentran en que se parecen o difieren Zenón y Genoveva? Esneda. Ah, ya hay uno. Ah, Una idea muy simple, y es que así sean siglos muy distintos en los que vive cada uno, son siglos pues que se caracterizan por una ruptura y por una, pues que digamos, como por una nueva concepción del hombre. Turbulentos, sí. En ambos siglos hay una presencia muy fuerte del humanismo, tanto en el Renacimiento como en el siglo de la Luz. Entonces, eso era lo que quería decir. Sí. eso está Sí. bueno. Mejor el tapabocas para las intervenciones. Ah, pues Michi, ¿Me escuchan ahí? que tienes que Sí. mantener. Ok. Bueno, yo no me he leído ninguna de las dos novelas, espero hacerlo después de que salga de acá. Pero encontré dos sus similitudes, que fue Zenón es rechazado por la sociedad, por la iglesia, por ser hijo y ¿cómo se dice? Ilegítimo, y Genoveva por ser mujer. Entonces es un rechazo desde la social, desde la sociedad, diferente, pero que finalmente se sometieron ante eso. Sí, o sea, más bien superaron eso, pero sí, obviamente sufrieron ese señalamiento, claro, sí. Quisiera retomar ese punto en particular sobre la exploración del cuerpo, que puede ser otro de los puntos comunes entre estos dos personajes. Insisto, desde mi ignorancia de la obra de nuestro territorio, Zenón lo aborda desde un aspecto más científico, desde la curiosidad, desde la exploración de... es interesante ver cómo él describe incluso hasta los intestinos, hasta cómo esa máquina funciona de forma Exactamente. perfecta. No sé cómo lo aborda Genoveva, pero desde el comentario que hizo Blanca o alguna de las tres hace un rato, Genoveva también explora su propio cuerpo,
quizás desde otra perspectiva no tan científica, pero sí hay ese punto en común y me parece interesante. Sí, sí, completamente válido. Yo quiero como es agregar algo más a lo que tú acabas de señalar. Justamente es eso, mientras que Zenón, y lo había ya afirmado Patri, mientras que Zenón se interesa, digamos, en adquirir el conocimiento desde el exterior hacia su interior, ¿no es cierto? Genoveva lo hace al contrario. Genoveva es desde su cuerpo, desde lo que ella es, desde su propia sensualidad. Justamente por ser una mujer completamente libre, hace uso de su cuerpo y se vale de él para acceder a los escaños del conocimiento, los sitios en donde están reunidos los sabios, porque sabe que el erotismo es su arma y eso lo hace ella de manera permanente. Y con relación a lo que señalabas al inicio sobre Zenón, es muy importante recordar una cita que me parece a mí particularmente hermosa, que dice, pero las nociones de ascensión y descenso eran falsas. Los astros brillaban igual abajo que arriba y no se hallaban ni en el fondo del abismo ni tampoco en su centro. El abismo estaba en todas partes, más allá de la esfera celeste y en el interior de la bóveda ósea. A mí eso me hace escaramuz, me pone la piel de gallina porque me parece precioso. Eso está muy bien. Ahora sí, Gladys, la respuesta. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto antes de que Gladys responda la pregunta que está pendiente? ¿No? Bueno, respondiendo, haces una comparación con Virginia Woolf. Tengo para decirte que la misma Marguerite tributaba cierta admiración por Virginia Woolf. A mi juicio, y los que me conocen y están aquí presentes saben que soy incondicional jursenariana. Puedo decirte de esta mujer que es absolutamente sui generis. Sui generis, y voy a señalar varios aspectos de por qué lo es. Es catalogada como una literata. A mi juicio, es mi apreciación, es mucho más que eso. Es una pensadora, es una mujer con una visión única. Es, digamos que las primeras posiciones, lo primero que se supo sobre ecología, es tan visionaria que ella desde el comienzo, hay una entrevista de ella, una conferencia de ella del año 1900, a ver si no soy infiel, si mi memoria no me falla, ella está haciendo alusión a un geógrafo de 1910. La conferencia la dicta en Quebec en 1987, justamente en el mes de septiembre, unos meses antes de fallecer. Y habla de la destrucción que a la que está conduciendo el hombre, inevitablemente, el planeta. Humanista, hay que señalar eso. Ciudadana del mundo. ¿Qué más te puedo decir? No, es una mujer, es una obra completamente universal, ¿sí? Bueno, podría señalar muchos otros aspectos, pero no quiero extenderme más. Pero también hay que señalar que fue una mujer privilegiada en el sentido de que si bien perdió a su mamá 3 días después de nacer, tuvo un padre muy sólido que amaba los viajes, que amaba las lenguas, que amaba la cultura, que sabía leer y que supo bien manejar la fortuna de su mamá, de él, o sea, la abuela de Yourcenar, para facilitarle a ella. Sus profesores venían a su casa, ella no iba a ninguna parte, venían ahí. Entonces fue una educación muy,
afortunada, privilegiada completamente, pero claro, tuvo también sus batallas, tuvo que dar sus peleas. El primer libro lo publicó con plata del papá, pues, o sea, los avatares. Y su figuración, digamos, en la Academia Francesa no estuvo exenta de, pues, de quienes protestas, de quienes no estaban de acuerdo y veían, además, porque ella nunca le interesó mucho reivindicarse como francesa. Entonces muchos franceses no les gustaba, no estaban de acuerdo con esa posición, entonces no veían el interés en que ella llegara. Entonces sí, admirable completamente. Bueno, creo que nosotras ya dijimos lo que teníamos para decir. Ratificamos el agradecimiento por la presencia. Sí. Esperamos que nuestro objetivo de motivación a leer se haya cumplido. Muchas gracias. 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 También gracias a ustedes por hacer posible que estemos aquí de regreso en una versión algo atípica de nuestra fiesta del libro, pero que recordemos que lo importante es que volvimos y estamos celebrando 15 años. A las 5 de la tarde tendremos acá el evento Arte, Narrativas y Ambiente por una ecología política de las utopías, un evento convocado por el Grupo de Trabajo Ecología Política desde Sur Adyat Yala. Muchas gracias a nuestras invitadas y a la Alianza Francesa por hacer posible este evento. Feliz tarde.